Los saluda de nueva cuenta el doctor Gustavo Casas para todos ustedes. El día de hoy tenemos a bien tocar el tema o la relación de los siguientes temas: pensamiento complejo, transdisciplina y periodismo. Esta pequeña charla tiene como base lo que en algún momento también se presentó en un encuentro muy afortunado que Multiversidad tuvo con la Escuela de Periodismo Carlos Septién García en nuestro país, la primera institución en hacer periodismo en nuestro país, y con la cual actualmente Multiversidad mantiene algunas relaciones de interés académico. Esta temática de pensamiento complejo, transdisciplina y periodismo la vamos a iniciar a partir de algunas cuestiones que ya hemos mencionado y que después nos dispararán hacia la cuestión de lo novedoso de intentar abordar desde la transdisciplina y desde el pensamiento complejo la temática periodística. En primer lugar, habría que pensar que el mundo, o lo que en general, sin tantas consecuencias filosóficas, entendemos como realidad, si el mundo tiene ciertas características, podríamos decir que serían 4. Es móvil, es veloz, es el producto de implicaciones o de correlaciones, y además tiene en estas relaciones una tendencia globalizante o interrelacionante. La respuesta que ha dado el periodismo para narrar de manera tradicional estas cualidades de la realidad y de los eventos de la realidad es la disgregación, separar los acontecimientos, la simplificación, ¿no? Reducir estos acontecimientos a pequeños cajones temáticos y en ese mismo sentido parcelar, y entender que la noticia es un acto circunstancial, es una situación que de pronto irrumpe por su novedad, y entonces el periodismo en general ha producido una narración de los golpes de efectos o sobre los golpes de efecto. Estoy exagerando, estoy dramatizando un poco. Sin embargo, aunque sabemos las funciones sociales de los buenos periodistas, las funciones sociales y culturales del buen periodismo, sí podemos corroborar en buena medida estas características de lo que se produce en la narración periodística. ¿Cómo podríamos decir entonces que en esta encrucijada entre la realidad móvil y la forma en la que el periodismo tradicional aborda la manera de narrar, se inserta el problema de la complejidad? Bueno, repasemos muy rápido ahora que lo complejo viene de complexos, que significa lo que está tejido en conjunto, implica una paradoja de la unión entre lo uno y lo múltiple, habla del sentido de lo global, de la unión de contextos o de la consideración de contextos multidiferenciados y translocales, y por otro lado también habla de relaciones con niveles y escalas de interdependencias, de interacciones, de interrelaciones entre elementos que no son estables, sino que también pueden ser insólitas o renovadas. ¿Es posible entonces, sería la primera pregunta que tendríamos que plantearnos, o que yo les ofrecería, si es posible narrar el complexo, narrar estas características complejas de la realidad para el periodismo? La siguiente pregunta entonces que me viene a la mente es si la única vía para narrar es la disgregación, la parcelación y la circunstancialidad. ¿Cómo afrontar la movilidad, la velocidad, las implicaciones y esta tendencia globalizante de la realidad? Y en otro caso, en otro momento, en un momento secundario, un tema también muy relevante y muy caro para las ciencias de la complejidad, esta ocasión globalizante de los flujos de información.
¿Qué clase de reto es este de narrar el complejo, lo complejo? Una pregunta interesante para quienes se dedican al estudio de la comunicación, en particular del periodismo, podría ser también si es el mismo reto el de narrar la complejidad que el del reportero o que el del periodista de investigación. O si bien estas dos vocaciones, tanto distintas, reconocidas del periodismo, que implican indagaciones de mayor aliento, de más largo alcance, no han sufrido también renovaciones, formas novedosas de realizarse frente a la realidad y que además nosotros podríamos intervenir en la forma de producir este periodismo de calidad, de más largo aliento, a partir de una perspectiva compleja. La otra pregunta que surge es si la manera en la que los flujos de información se dan hoy en los medios de comunicación a partir de la emergencia de las redes sociales no involucra no solo la forma en la que los periodistas narran, sino también cómo se produce informativamente en el medio, en el diario, en el periódico, en la revista. Entonces, valdría la pena también cuestionarnos si pensar desde la complejidad del problema del periodismo no es también, además de mirar el reto narrativo, dar un salto y pensar en si se trata también de un reto organizacional, un reto para las redacciones, un reto para los diarios. Bueno, estas preguntas que en principio parecen estar descontextualizadas, que parecen haber sido empujadas por mí, con cierta pertinencia para hablar de la temática de la complejidad, las trataremos de esbozar, de mostrar con un ejemplo, un caso, una situación. Espero que tengamos entonces la paciencia para llegar a ese punto. Dice el director del Centro Europeo de Periodismo, me parece que actualmente es el director, Vincent Partal, que hoy en día nadie se atrevería a decir que no vivimos en una sociedad compleja. Si tenemos una sociedad compleja, necesitaríamos entonces pensar si no tenemos frente a nosotros el reto de ofrecer información compleja. Dice, sin embargo, lo que parece que se hace actualmente es resistirse a la posibilidad de experimentar el tránsito de una información manejada de forma muy tradicional a la emergencia de posibilidades de producción periodística distintas o alternativas. A mí me parece que es una primera provocación viniendo de un personaje de estas características y que, si no corrobora lo que hemos dicho, cuando menos participa en algunas de las inquietudes que tenemos o que he planteado. El otro problema es que nosotros deberíamos pensar, a la manera de Gastón Bachelard, de que si bien lo simple no existe en el mundo, sí existe una operación humana que tiene que ver con la forma en que comprendemos y también con la forma en que narramos, que es la simplificación. ¿Cómo afrontar los efectos de la simplificación en la narración periodística? Hay muchos trabajos desde las ciencias de la comunicación, desde la semiología también, y desde una vertiente de la comunicación que toca aspectos sobre la generación de la imagen, la percepción, vinculada a la psicología social, que nos habla también de la generación de estereotipos. Cómo narrar produce estereotipos, cómo narrar es enfrentarse al problema de la parcelación, al problema de la simplificación
y que en muchos sentidos, si nos atenemos a estos dichos, a estas fórmulas mercadológicas de los diarios, por ejemplo, de televisión, en donde decimos que yo le presento el hecho, usted juzga, lo que estamos haciendo es reproduciendo una falacia en donde en realidad los medios tienen que confrontarse de manera cotidiana y el espectador también con información que trae un sesgo, una parcelación. ¿Cómo problematizar esto, esta circunstancia, con las herramientas que nos ofrece el pensamiento complejo? Al abrir muchos de los diarios, nos dice la doctora Marle Foncuberta, una estudiosa de la comunicación que se ha preocupado por introducir algunos de los aportes de Luhmann y de las aportaciones de la teoría de la información en la vertiente que Morán ha venido impulsando con su pensamiento complejo. Ella nos dice que generalmente se puede constatar en una revisión de los diarios y de los noticieros que se observan de manera cotidiana, que en el mejor de los casos nos presentan información en áreas o secciones, pero que en pocas ocasiones se realiza el esfuerzo por parte de los presentadores e incluso no hay una política por parte de las empresas por establecer las relaciones entre las distintas noticias. Aparentemente esa es la tarea de los especialistas, quienes hacen comentarios al respecto de las notas, pero su papel parece estar en un nivel un tanto secundario o bien considerado como para un target, para un sector del público. Una pregunta que me surge es si acaso no estamos aquí ante una suerte de editorialización. Y que si en esta editorialización, que de acuerdo con la doctora Marle Foncuberta, tiende más hacia la parcelación, hacia la segmentación y hacia la resistencia a que quienes presentan las noticias, a quienes editorializan las noticias, también se reduzcan las relaciones que existen entre ellas, lo que hay detrás es también la permisividad de los golpes de efecto, de la búsqueda entonces de noticias que en su aislamiento, pero en su efectismo, accedan o llamen la atención de los usuarios, de los espectadores. Y me surge otra pregunta, la idea de si es exclusiva responsabilidad del lector establecer las relaciones pertinentes y oportunas entre las noticias que un medio caro socialmente, como son la televisión, la radio, y los medios que se encargan de ejercer el periodismo, tanto en Internet como por los medios impresos, no tienen ninguna responsabilidad sobre la oportunidad que representa dar información interrelacionada, vinculada, es decir, información de mayor pertinencia y con mejor contenido. Que en última instancia estas palabras, pertinencia y contenido, son juegos retóricos para muchas empresas, pero que no terminan siendo realidades evidentes, consolidaciones de su visión de presente o de futuro en el periodismo, para encarar lo que como sociedades entendemos debiera ser, el encaminarnos hacia la cultura del conocimiento. Por ejemplo, fíjense cómo ahí,
pujando poco a poco, con cierto tiento, nos metemos al problema de si lo que tenemos en algunas de nuestras sociedades es un periodismo que encare lo que hoy se menciona como la sociedad del conocimiento o la cultura del conocimiento. Bueno, me voy a permitir leerles lo que en México ocurrió en el año 2013. El periodista Víctor Roura decide terminar sus relaciones con un diario y leeré algunos fragmentos, algunos apartados que desde mi perspectiva también dialogan con lo que hemos estado planteando aquí. Fin de un ciclo, por Víctor Roura. El periodismo cultural, por supuesto, absorbe o debería absorber todos los géneros. Ahí está la crónica, pero también el apunte informativo, informal, la entrevista, pero también la conversación literaria y los debates, el reportaje, pero también los conocimientos del lenguaje y su urdimbre. El ensayo, entonces, y también la poesía. Si no está incorporada la poesía en los trasuntos periodísticos, este oficio está en peligro de caer en los lugares comunes, en las siniestras muletillas, en los goznes de la maquinaria jubiladora de la escritura, o concretarse a la connotación roja del amarillismo, donde lo único que resalta es el sensacionalismo de las imágenes verbales, como en el fútbol, que a falta de un idioma razonado, los comentaristas lo suplen con gritos. Y hacerlo, el periodismo cultural, dice, para una o dos personas, y si se suman más, eso es muy bueno. ¿Por qué todo tiene que ser masivo para ser aceptable o aceptado? Franz Kafka escribió para sí mismo y hoy es un escritor universal. Siempre he pensado que es más honesto ser un periodista que no busca la masividad que uno que desea ser amplificadamente reconocido. Hay quienes se dicen periodistas, pero en realidad son oficialistas oficiantes, y esta no es una redundancia, aunque lo parezca, de la información. Continúa Víctor Roura. El buen periodista trabaja para sí mismo, tratando de explicarse el mundo, tratando de definirlo, de hurgarlo, de sacudirlo, de exponerlo, porque no se quiere mentir, y para ello su arma son las palabras y sus lecturas, de allí que acortarlas o contarlas puede ser considerado, según el afectado, o un crimen o una bendición. Para mí, por ejemplo, es una redundancia decir larga lectura. Los demás periodistas trabajan incluso mintiéndose y no les importa. Finalmente, su credencial y su credo, cual fuere, de periodistas, los avala como tales y con eso se exhiben orondos en el mundo. Sí, es doloroso ser periodista porque se está en medio de la verdad y de la mentira. O abre una puerta o la otra, o ambas, o ninguna. Y con este breve texto, como breve es la vida y como breve es el amor, como breve es la amistad, como breve es la pasión, me despido de la jefatura de esta sección cultural que fundé hace exactamente un cuarto de siglo. Me voy a detener aquí porque quiero recalcar, además de que lo que ha dicho es relevante, en esta última parte se introduce Víctor Roura a lo que implica un periodismo parcelador, que secciona y que no encara el problema de un periodismo renovado con interrelaciones de información. Dice, me despido de la jefatura de esta sección cultural que fundé hace exactamente un cuarto de siglo, porque se aproximan nuevos tiempos para ella y para el periódico en general, sobre todo en estas estrategias de convergencia tecnológica y en la incorporación, reproducción de formatos reduccionistas convencionales, con los cuales disiento,
y he tenido mi punto de vista abiertamente sobre ello frente a la dirección de este diario y en los cuales yo no tengo ya cabida. Lo mío es el largo aliento periodístico, pero tampoco voy a obstruir de ninguna manera el proyecto de mi amigo, el director de este diario. Con los años se envejece, dice, pero uno no quiere darse cuenta o se niega a mirarse en el espejo. 25 años son, en efecto, demasiados años. Dejo, sin embargo, mi corazón en estas páginas y toda mi gratitud a quienes recorrieron conmigo el largo y gozoso camino de la prensa cultural. Este caso del periodista Víctor Roura me parece muy interesante, me parece que cae 100% en lo que nosotros entenderíamos como un periodismo que encara la búsqueda por información, por contenido y por conocimiento, en donde el cortoplacismo y en donde la búsqueda de los golpes de efecto se mira de forma secundaria. Voy a avanzar entonces para ir concluyendo a lo que se entendería desde la perspectiva de la profesora Mar de Fontcuberta como un periodismo sistema y iré mezclando algunas de las consideraciones propias. Mar de Fontcuberta considera que una de las primeras cuestiones para pensar el periodismo como sistema y desde la complejidad es afrontar la simplificación de contenidos y los reduccionismos informativos. Asumir la responsabilidad implica ofrecer significados y la necesidad consiguiente de articular estos contenidos con una propuesta de coherencia ética y de coherencia informativa. Si el sistema es una totalidad compuesta por partes diferentes e interrelacionadas, habría que pensar las informaciones también interrelacionadas y en interacción. Se trataría de un periodismo que apuntalaría sobre la editorialización sin menoscabo del trabajo con las fuentes primarias. Es decir, hoy con la emergencia de las redes sociales y con la posibilidad de que la gente tenga una cámara de buena calidad, el periodismo ya no se contenta con ser quien haga llegar primero a las redacciones el acontecimiento en el acto, sino que hace falta que el periodista sea lo suficientemente hábil para mirar los entreveros, las relaciones que hay entre lo que acontece, los discursos y lo que se considera la noticia. Debe ser un periodista con habilidades de vincular no solo el acontecimiento con la imagen, el acontecimiento con el relato, sino con la producción de información debidamente contextualizada, mejormente contextualizada, si se me permite decir esto, con el riesgo de ser impropio. Niklas Luhmann nos decía en 1998, en un texto titulado Complejidad y Modernidad, que una de las funciones clave del periodismo es ofrecer una complejidad reducida, pugnando porque la simplificación aparezca lo menos posible. Es decir, el periodismo es uno de esos oficios, como bien dice Víctor Roura, que compromete a las personas con el problema de la verdad y la mentira. Y en el camino, el fundamento ético y la capacidad de confrontar esa dificultad con la búsqueda de información pertinente, contextualizada y que afronte las transformaciones del medio no es un asunto menor, pero es un asunto que se debe realizar.
El periodismo sistema debe estudiar, explicar y analizar las noticias. Voy a repetir esto. El periodismo sistema debe estudiar, explicar y analizar las noticias desde su aparición pública hasta su fin. Muchos medios pueden transmitir una noticia sin juzgar y analizar que también la transmitieron y que de lo que representa la honestidad traicionaron en el camino. En general, considero que un buen periodismo también debe ser un periodismo autocrítico y que se corrija a sí mismo al entender que maneja información a altas velocidades. Tiene que recortar información, mostrarla en la circunstancia que implica competencia con el resto de los medios y que el conjunto de errores que se pueden producir en el camino no son responsabilidad exclusivamente de la exigencia del mercado, sino tienen que ver con que en el acto de narrar van involucradas estas consecuencias. Este periodismo sistema, nos dice la doctora Foncuberta, sigue el proceso de la noticia y se articula con el seguimiento del hecho noticioso. Y se parece más al periodismo de investigación que al periodismo antiguo que procuraba entonces que la noticia llegara antes en un medio que en otro. Esto suena como a viejo ya, porque en buena medida la realidad le ha exigido a muchos periodistas a irse templando con la forma que ha venido exigiendo el medio, ¿no? Irse templando en el medio, irse templando con las transformaciones. Por un lado está el reto del periodista y por el otro lado está el reto del investigador. El investigador, me parece que desde esta perspectiva debe tomar el riesgo de introducir el problema de la contextualidad organizacional y multimediática. No solo como un asunto descriptivo y explicable, que tenga como único problema, entonces, cómo narramos, sino también como un área de oportunidad, no solo teórica, sino también práctica. Es decir, el periodismo está refundándose en nuestra época. Y aunque existen bases, cimientos, como en todas las disciplinas, como en todas las áreas del saber y de la producción humana, que no debemos soslayar, tampoco debemos pretender que el entendimiento de la forma en la que se hace eso, en la que se produce eso, y las consecuencias que tiene eso, están cerradas o están canceladas, están cerradas o canceladas. El periodismo hoy tiene como muchas otras actividades culturales, como decíamos, y ya para concluir, tiene enfrente el periodismo, como muchas otras actividades culturales, el reto de acercarnos a la sociedad del conocimiento. Dejo la pregunta abierta si en nuestras sociedades, en general, nuestros medios producen ese periodismo capaz de encarar el camino hacia esta sociedad del conocimiento. Les agradezco de nueva cuenta el tiempo y la atención. Espero que estén muy bien. Reitero algunas de las fuentes, ¿no? Simplificación periodística de la doctora Mar de Foncuberta, el texto Complejidad y Modernidad de Niklas Luhmann, principalmente, y tengan a bien ustedes a revisar, quienes estén interesados en el tema, la bibliografía que consideren pertinente para producir debate. Recuerden que estamos en los medios que ya conocen para comunicarse con nosotros en multiversidad. Hasta luego.